Y por eso el inconsciente colectivo típicamente se presenta en sueños, porque a veces viene a darte información cuando tú lo necesitas para una experiencia muy difícil en tu vida, que como no son tan diferentes las experiencias de las personas, pues ya otra persona antes que tú la ha vivido, en Grecia, en Roma, en Babilonia. Imagínate, la experiencia muy dura como puede ser perder un hijo. Pues muchas veces vienen a ayudarte esos patrones para que sepas encarar esas situaciones. Vivimos en este universo de posibilidades infinitas. La mente es más poderosa de lo que creíamos. El cuerpo es una máquina perfecta que supera la medicina misma. El alma ya sabe todo. Solo nos falta escuchar más. La ciencia demuestra día a día lo que antes parecían milagros, magia o era imposible. Y nosotros seguimos en la búsqueda de todo aquello que nos hace sentir mejor, sanar, crecer, ser nuestra mejor versión. En este podcast conocerás nuevas posibilidades y alternativas a la realidad común en la voz de las personas que ya las han vivido. Si alguien más pudo, tú también. Tenemos el poder de transformar nuestra vida. Yo soy Sandra Corcuera. Somos Los Alquimistas. Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos y queridas alquimistas, un episodio más, y hoy estamos atendiendo a una de sus peticiones, porque ya ven que yo les ando preguntando en redes sociales y hay mucha gente interesada en hablar de los sueños. ¿Se puede interpretar el sueño que uno tiene? ¿Hay un librito mágico donde encontramos lo que significa todo? ¿O es diferente para cada uno? ¿Existe ese inconsciente colectivo? ¿Hay algo que nos conecta a todos? Bueno, pues son muchas preguntas de las que vamos a hablar el día de hoy. Por supuesto, va a ser con una persona experta en estos temas, que además también tiene su podcast sobre estos temas, y es desde España, Laureano Pérez. ¿Cómo estás, Laureano? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien. Encantado de estar aquí contigo, un honor, Sandra. Gracias. Qué maravilla que nos podamos conectar de diferentes países y unidos por los temas que nos encantan. Además, tú también tienes tu podcast. ¿Cómo se llama? También para que la gente lo tenga a la mano. Mi podcast se llama Ante el Inconsciente y es un podcast que hago a medias con una psicóloga clínica de amplísima experiencia que se llama Marley Quenners. Ella es brasileña, pero lleva muchos años viviendo aquí en España. Bueno, pues en tu podcast hemos escuchado cosas que algunos podrían decir que son mágicas o fantásticas o cosas que no estamos tan acostumbrados a tratarlo desde un punto de vista incluso científico, que también se puede tomar desde ahí. Pero bueno, antes de adelantarnos, yo les cuento que me encanta también este tema porque yo llevo como 2 años en una terapia de sueños, precisamente. Así como uno va al psicólogo, pues yo voy a mi médico, que es experto en Jung y en hablar de los sueños y del mundo de los símbolos. Entonces, se abre un mundo completamente infinito cuando uno se adentra en el lenguaje de los símbolos, de los sueños, y empieza a escarbar por ahí. Por ahí dicen también que los sueños es la forma en la que el alma se comunica con nosotros y nos manda mensajes que de otra forma pues no podemos entender o no podemos captar en nuestra vida cotidiana, digamos. ¿Por ahí va la cosa, Laureano? Así es, por ahí va la cosa. El sueño es la expresión más típica de lo inconsciente, sabiendo que lo inconsciente es todo lo que no es consciente. Y eso sí me gustaría aclararlo, porque mucha gente cuando se habla del inconsciente tiene la idea del inconsciente de Freud, ¿no? Esa especie de cajón oscuro donde reprimo todo lo que es incompatible con mi ética. Y la idea de Jung, que tú lo conoces por esa terapia que llevas 2 años haciendo, es muy diferente, un inconsciente muy diferente. Así es, que bueno, que tú empezaste siendo ingeniero de caminos y de repente no sé cómo se te cruzó la idea de ponerte a estudiar a Jung. ¿Ahí qué pasó? Pues mira, yo la verdad que, como dices, soy ingeniero de caminos, lo que se llama ingeniería civil, en la mayoría de países hispanohablantes, y bueno, tuve una carrera normal de ingeniería durante más de una década, pero yo notaba que faltaba algo, que faltaba precisamente alma a la ingeniería de hoy, tan llevada por la economía y por una aplicación de manuales muy fríos, ¿no? Y además a mí siempre me ha gustado mucho el agua, yo también soy entrenador de natación de la Federación Española aquí en España y entrenador de CrossFit, me gusta mucho el deporte y yo notaba que había que combinar algo más en la vida. Entonces, a través de Alejandro Jodorowsky, del chileno, oí en una entrevista que le hicieron que él había entrado en el mundo de los símbolos por Jung, por un libro que leyó de él.
Y entonces pues decidí leerle y para mí, igual que para Alejandro Jodorowsky, que no me quiero comparar con él porque es un gran personaje, ¿no? Pero se me abrió un mundo nuevo e infinito, ¿no? De hecho, Jodorowsky es una de las personas que a día de hoy probablemente es las que más sabe de tarot en el mundo. Ha escrito muchos libros de tarot, La Vía del Tarot, por ejemplo, que aquí lo hemos nombrado alguna vez, que nos adentra en ese mundo de los símbolos, de los arquetipos del tarot y demás. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. O sea, que empezaste por Jodorowsky, mira tú, qué cosas. Y ahí te Sí, yo, enganchaste con Jung. sí, yo había leído bastante a Jodorowsky, pero la verdad es que había como algo que me faltaba también en él, porque él es muy artístico a mí, todo el rollo del efímero pánico que él cuenta y toda su, por ejemplo, la danza de la realidad, su autobiografía imaginaria, me parecía una pasada y muchas de sus obras audiovisuales, ¿no? Pero, pero me faltaba algo y cuando él mencionó a Jung, que yo ya había oído algo de él, pero no lo había leído en profundidad, dije, aquí va a haber más. Y entonces entré en ese mundo más científico, porque Jung era un médico, psiquiatra, y tiene ese discurso a caballo entre ciencia y alma, un discurso entre científico y hasta cierto punto poeta, ¿no? Metafórico. Y eso a mí me llenó completamente porque yo siempre he sido muy intuitivo y claro, la intuición se te llena con lo simbólico, es como que tira de ti, porque yo notaba que hay ciertas informaciones que pasaban a mi través, no dependían de una información que yo controlara de manera digamos, voluntaria. Que no Entonces, tenían lógica como tal, ¿no? exactamente, como que fluye a través de ti, pasa a tu través. Entonces no es una cosa que hagas desde el ego, ¿no? Desde el yo, sino que pasa a través de ti. Y esto Jung lo explica con una claridad magnífica y te hace entrar ahí desde una perspectiva científica, pero con sentido. Bueno, con mucha claridad, bueno, dicen que Jung es muy difícil de leerlo, no es como algo que te leas en una tarde en la playa, ¿no? Pero lo que sí está muy fácil es tu Instagram, Laureano. O sea, realmente yo me mato de la risa leyendo tus historias en tu Instagram porque cuentas todo esto, la historia de Jung, mucho de lo que vamos a hablar hoy, de lo que tú trabajas, de una forma muy, muy amena y muy clara y a veces no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo crees que podríamos explicar el significado de los símbolos antes de adentrarnos en los sueños? Porque los arquetipos y los símbolos a veces nos cuesta entenderlo. Sí, sí, sí. Lo entiendo perfectamente porque además es una pregunta muy recurrente. Y mira que el sueño, digamos que es como una frase que está construida por unas palabras que son los símbolos. Entonces, el símbolo es el puente entre el consciente y el inconsciente, porque es la manera en la que el inconsciente se expresa. Y son contenidos que uno los puede identificar porque, por una parte, los entiendes bien, pero por otra parte hay todavía un tramo de misterio en ellos que no logras comprender, ¿vale? Y entonces es algo que te crea como un interés, pero que no acabas de verlo del todo. Y entonces no son lo mismo que los signos, que mucha gente confunde signo con símbolo. Por ejemplo, una señal de tráfico es un signo, porque es una convención colectiva de, no sé, de no circular a más de 80 kilómetros por hora, 80 millas por hora. Ujú. Pero un símbolo no es solo eso, sino lo que la señal representa para ti. Por ejemplo, si yo me salté una vez la señal de velocidad y tuve un accidente de tráfico, pues para mí emocionalmente va a simbolizar algo, porque imagínate que casi estuve a punto de perder la vida porque di varias vueltas de campana. Pues cada vez que yo vea esa señal, es posible que se despierte en mí una sensación emocional importante. Y allí es donde yo sé que eso es un símbolo. Por tanto, un signo puede ser un símbolo, pero los símbolos no son solo signos, porque si no estarían vacíos de contenido. Esto hay una manera que lo explicaba yo más fácil, porque sé que puede liar. Él decía que el símbolo estaba como, digamos, embarazado de contenido, pero tú no podías ver todavía al bebé. Ay, En el momento como en que ya ese significado se hacía consciente, pues ya desaparecía su carácter simbólico, ya se convertía en un mero símbolo. en información como tal, digamos. Claro, o sea que al final lo que hacía el símbolo, su papel es como de ascensor de contenido desde el inconsciente. Y aquí vuelvo a retomar lo que decía, que el inconsciente, según Jung, es muy diferente al inconsciente freudiano. Y lo explico muy rápido.
El inconsciente freudiano es un cajón desastre, como decía antes, de contenidos incompatibles con mi ética. Si yo creo que, por ejemplo, yo soy honrado, mi parte, digamos, ladrona, la guardo en un cajón. Si yo creo que, por ejemplo, yo soy poco inteligente, mi parte inteligente la guardo en un cajón. Entonces, guardo ahí todo lo que yo creo que yo no soy. Entonces, Jung dice que eso no es así, ¿no? Que no es un mero apéndice de lo que yo creo que soy, sino que es al revés, que los seres vivos han vivido en lo inconsciente durante toda la historia de la vida y por tanto es como un gran océano, un mar enorme, y que la conciencia ha sido una conquista tardía de la vida y solo el hombre y algunos grandes primates tienen conciencia y por tanto la lógica es que sea como una pequeña isla volcánica que se ha formado hace poco en ese mar enorme y por tanto es como un espacio pequeñito dentro de un espacio grandísimo. Sí, de hecho, por ahí dicen que no sé si es un 98, 99, 95% de las decisiones que tomamos en el día a día están regidas por nuestro inconsciente. Entonces, nuestro consciente realmente es muy poquito y el objetivo, digamos, es volver lo inconsciente consciente, porque muchas cosas que estamos haciendo todos los días, relaciones que tenemos, actitudes ante la vida, etcétera, las estamos tomando desde información que hay en lo oculto, digamos, y que a lo mejor no partimos de una base tan saludable. Por ejemplo, las creencias limitantes, ¿no? Que a lo mejor están ocultas en el inconsciente porque una vez de chiquita me pasó no sé qué y yo ya decidí, no sé, que los payasos son asesinos porque vi la película Eso de Stephen King y entonces ya me dan miedo los payasos, ya no voy al circo, ya no sé qué, me acabo de decir una chorrada, pero bueno, como para ilustrar que por ahí va, la información que está en el inconsciente tiene consecuencias, o digamos, nos regimos por esa, aunque no sepamos que es así. Exactamente, llevas toda la razón. Al final tú eres esa pequeña isla donde hay una palmera con un triste coco, digo yo siempre, y tú eres ahí un náufrago, y entonces el inconsciente te rodea. Y esas aguas claras cercanas a la isla son tu inconsciente personal, de cosas que te han pasado a ti. Y conforme vas profundizando y yendo como hacia la fosa de las Marianas de ese mar, pues llega al inconsciente colectivo. Por tanto, la labor de los símbolos es ampliar tu isla y que cada vez sea un espacio mayor, que te convierta en una persona más amplia. No solo una persona mejor desde un punto de vista jerárquico, sino una persona con un conocimiento más amplio. Y esa es la labor del símbolo, que es lo que Jung llamaba la función trascendente, que trasciende contenidos de lo inconsciente, que como tú dices son desconocidos, y llegan hasta lo consciente. Típicamente, ejemplo que tú pones, si en el inconsciente personal yo tengo un recuerdo, que a veces ni lo recuerdo, de que yo pasé mucho miedo en aquella fiesta de cumpleaños donde había un payaso cuando yo tenía solo 4 años, pues yo no sé por qué, cada vez que veo a los payasos lo paso fatal. Entonces no voy al circo y me puedo perder cosas divertidas porque estoy ahí atascado. Si yo actualizo esa información, ese mar enorme, pero que puede estar desactualizado en el inconsciente, pues yo ya, mi isla se amplía y entonces ya en mi isla caben los payasos. Claro, eso está súper interesante, nunca lo había visto así, o sea, como en la isla alrededor está lo tuyo, tu historia, pero más allá está la historia de todo el mundo, digamos, lo que para de todo, o sea, de toda la existencia, que eso es el inconsciente colectivo, entonces. Claro, es que la gente la idea que tiene del inconsciente colectivo, desde mi experiencia, es como si fuera una especie de server ahí en Silicon Valley, donde están guardadas las cosas, digamos, como en un montón. Y no es así. La idea de Jung era una concepción biológica e histórica, en el sentido de que todo ese depósito estratificado de experiencias, no solo de nuestra especie, sino de toda la vida, es la base sobre la que ha surgido la conciencia y por tanto sirve como un almacén de patrones y un almacén de experiencias que vienen en nuestra ayuda cuando las necesitamos. Y por eso el inconsciente colectivo típicamente se presenta en sueños, porque a veces viene a darte información cuando tú lo necesitas para una experiencia muy difícil en tu vida, que como no son tan diferentes las experiencias de las personas, pues ya otra persona antes que tú la ha vivido, en Grecia, en Roma, en Babilonia. Imagínate la experiencia muy dura como puede ser perder un hijo.
pues muchas veces vienen a ayudarte esos patrones para que sepas encarar esas situaciones. Lo que pasa es que como son patrones tan fuertes, que es lo que él llamó arquetipos, son patrones con un cierto carácter, entre comillas, sagrado, él llamaba luminoso, y que cuando llegan a ti tú los vives con una fuerza enorme, te resuenan muchísimo. Es que eso a mí se me hace todavía súper loco. Mira que ya llevo 2 años con esto, pero yo de repente, yo qué sé, tengo un sueño de lo que sea y mi terapeuta me dice, pues es que ahí está esa energía que ha venido a apoyarte, ¿no? O sea, la Claro. energía ya está ahí, entonces ahí luego me toca a mí hacer mi tarea. No sé si tú hagas algo parecido, pero a mí me toca luego hacer como mi meditación, digamos, meterme como en ese mood del sueño, recuperar esa imagen y preguntarle, ¿no? Si fue una persona o si fue un ser fantástico o si fue un arquetipo del tarot, que a veces me ha pasado soñar con cartas del tarot, y Claro. preguntarle qué viene a decirme, qué viene a traerme, y a su vez la propia intuición o la sabiduría interna de uno, o no sé cómo llamarlo, trae respuestas que no las estoy decidiendo yo, pero Claro. estoy en esa meditación o en ese ejercicio trayendo ese sueño y diciendo, a ver, ¿y qué me quería decir este niño en la noche cuando vino y me trajo una flor? ¿Qué era esa flor? ¿Para qué es? ¿Qué quería decir en este contexto? Entonces, pues como que esas energías que no sé de dónde vienen todavía están ahí y vienen a ayudarte. O sea, podemos utilizar los sueños como una herramienta de ayuda para nuestro día a día. Así es. Los sueños, de hecho, dan muchísimos presagios, advertencias, estrategias, tratan de orientarnos totalmente en nuestra vida. Lo que pasa es que como hablan en ese lenguaje simbólico, que es un lenguaje imaginal, un lenguaje de imágenes tan diferente de nuestro lenguaje consciente, pues nosotros no lo entendemos y eso es lo que ha hecho que lo consideremos un desecho, porque hasta hace muy poco tiempo digamos que la comunidad científica se rió de todos los científicos o protocientíficos que dijeron que los sueños tenían un valor, como por ejemplo Freud o Jung, que fueron los padres de la psicología, digamos, y que no le hicieron caso. Pero al final lo que ocurre es que nosotros digamos que tenemos dos formas de pensar. Una racional, que es la que está dirigida al mundo externo y la que hemos desarrollado mucho en los últimos siglos, y una forma de pensar irracional que se expresa en imágenes que todos tenemos, ya no solo en sueños, sino a veces tú estás en tu casa y te viene una imagen de algo. O ves una película en televisión y te impacta muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene algo que ver contigo. Lo que pasa es que te hablan un lenguaje de imágenes. ¿Y qué pasa? Que esas imágenes te van a dar información sobre ti en una forma energética. Esto es lo que ya anunció Jung en su momento y fue muy criticado y tildado de místico porque él decía que había visto que tanto las personas con graves patologías médicas, mentales, como los primitivos que había visitado en sus viajes, que llamaba primitivos en un discurso, hay que tener en cuenta que esto fue años 20, 30 del siglo pasado, lo que llamaríamos indígenas, no tenían un lenguaje tan cauto ni tan respetuoso, ¿no? Pero lo que decía él era que tenían esa misma forma de pensar y que eso denotaba que al final nuestra mente de antes, nuestra mente antigua que todos tenemos, se expresa en imágenes. Por tanto, lo que hace el inconsciente es que te da su información como él puede, trata de contribuir a tu vida y te la da. Pero como no sabemos leerla, muchas veces pues decimos, ala, pues esa carta la dejo en el buzón, ahí se queda, te envía toda la noche una carta, pero tú no la recoges, no la sabes leer. Claro, es que es lo que decía yo al principio, ¿no? Luego hay muchas guías de sueños, interpreta tus sueños y cómprate el libro y hasta donde yo sé, no significa lo mismo, por ejemplo, lo que decía antes de una araña para mí que una araña para ti. ¿Por qué no? Pues no significa lo mismo por tus asociaciones personales, por lo que tú has vivido. Imagínate que a mí me encantan las arañas y tengo una tarántula aquí metida en una caja y la cojo todos los días en la mano y tal. Y sin embargo a ti te picó una o te metieron mucho miedo y no las puedes ver. Pues si yo sueño con una araña, para mí va a ser un sueño seguramente positivo, porque yo he depositado en el símbolo de la araña unas expectativas positivas. Pero para ti, pues va a ser seguramente una pesadilla Claro. porque tú no lo vives como un patrón positivo. Lo que no quiere, la confusión que hay es que en el inconsciente colectivo dormitan esos patrones universales.
pero yo luego los tengo que aplicar a mi persona con lo que yo he vivido. Y por eso los diccionarios de sueños no se pueden aplicar tan fácilmente con significados iguales para todo el mundo, porque cada uno tiene una experiencia de la vida y por tanto los símbolos son diferentes. Con los animales es más difícil de ver, digamos, pero con personas es mucho más fácil. Por ejemplo, si yo sueño con mi pareja y tú con la tuya, en realidad los dos estamos soñando con una energía de unión, pero son dos personas distintas. En mi sueño aparece mi pareja y en el tuyo la tuya, ¿no? Entonces, claro, hay mucho peligro en decir, has soñado con serpientes, eso significa no sé qué. No, hay que investigar y conocer bien la trayectoria de la persona. Y de hecho también el tema de soñar con X personas, a veces, por lo que yo entiendo, no es una cuestión de esa persona como tal. O sea, soñé con mi, yo qué sé, con mi maestra de canto, o soñé con el vecino, o soñé con un ex. O sea, a veces no se trata de esa persona, porque luego dicen, uy, eso es que te lo vas a encontrar, o uy, es que algo traes con esa persona. ¿Qué pasa con eso, Laureano? Pues mira, en el inconsciente todos son energías. Y esas energías nosotros no las podemos ver porque son inconscientes. Para que lleguen a nosotros, esas energías toman forma. Yo digo siempre que es como aquella película de Terminator donde le pegaban un tiro en la cabeza y la cabeza se la destrozaban, pero hacía brum y se volvía a formar la cabeza otra vez. ¿No? Pues es como si el inconsciente hiciera eso cada noche. Entonces él forma las energías que se adaptan a ti. Digamos que es como si desde lo inconsciente colectivo hasta tu inconsciente personal se forma esa figura en lo que Jung llamaba tu alma, que no es más que tu país interno. Cuando la gente habla de alma parece algo muy metafísico, pero el alma es mi país interno. La mía es Laurelandia, la tuya es Sandralandia. Y en Sandralandia, si las arañas dan miedo, pues es porque el arquetipo del miedo ha tomado la forma de las arañas. Pero, por ejemplo, si para mí es una serpiente, en un sueño de miedo a mí me aparece la serpiente. Entonces, cuando sueñas con personas, no son más que energías internas tuyas que toman una forma para que tú las comprendas. Tú las has proyectado como si fuera en un cine, has proyectado ahí tu propia película. Y entonces los personajes son los personajes de tu vida. Por tanto, pues hay una madre, ¿no? Y tú ves a tu madre. Pero aparte de que sea una madre que te ha criado, pues es lo que también significa tu madre para ti. Si, por ejemplo, para ti tu madre es la persona más importante del mundo, pues cuando haya un sueño de mucha importancia para ti, va a aparecer tu madre. Y a lo mejor para mí ha sido una madre fría o difícil, y si sueño con mi madre significa que hay un tema mío que estoy tratando con frialdad. O sea, los personajes te van a decir cuál es el tono del sueño. Y esta es la gracia del lenguaje simbólico y su interés, porque no acaba nunca. Para cada persona es una película diferente y eso es fascinante, por lo menos desde mi punto de vista. Y entonces, muy difícil que lo pueda hacer porque no conoce este lenguaje. O sea, yo creo que sí que hay que estudiar un montón para empezar a entender todos estos símbolos, porque nosotros nos vamos a ir directo a lo que vimos, ¿no? Pues soñé con mi jefe y con mi compañero de trabajo y los dos pues me hacían la vida imposible y nos quedamos en esa historia, ¿no? En lo literal, podríamos decirlo. ¿Cómo hace uno para ir a esa energía? ¿A qué nos están contando? ¿A qué significa ese símbolo? ¿O de qué símbolo estamos hablando? Porque a veces solo es una energía masculina o femenina, o a veces es, no sé, o algo que todavía no hemos sacado nosotros. Yo que sé, a mí me parece súper complicado hacer tu tarea. O sea, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo? Bueno, mira, nosotros por eso, Marley, por ejemplo, y yo tenemos un curso de interpretación de sueños que se llama Laboratorio de Sueños. Vamos a hacer en estos días uno y lo que hacemos es enseñar esto porque, como dicen, no es fácil de primeras, porque es como aprender a hablar una nueva lengua. Entonces tienes que empezar, digamos, a lo mejor con un poco de gramática, con frases típicas y ir dándote cuenta poco a poco cómo va funcionando. Pero digamos que simplificándolo mucho, lo que puedo decirte es que todo esa energía que está dentro de ti y esa energía va tomando formas. Y esas formas te van a indicar más o menos qué es lo que está pasando. Siempre va a haber un temario. Por ejemplo, si el sueño es un sueño donde me atacan, imagínate unos policías, pues
yo puedo darme cuenta ahí de dos cosas. Lo primero, que hay un ataque. Entonces, el temario del sueño es que hay una parte mía que se está enfrentando a mí. Y lo segundo es que son policías, que normalmente para la mayoría de personas suelen ser figuras de autoridad. Entonces, que una parte mía autoritaria, seguramente una parte que aprendí de mis figuras de autoridad, que normalmente son los padres, en la cultura, digamos, patriarcal clásica sería el padre, pues entonces que hay una parte de mi padre que se está enfrentando a mí para algo que me está pasando a mí en ese momento. Porque una cosa que del inconsciente es que lo que tú sueñas en este momento es sobre algo que te está pasando en este momento. Él está en el presente, en una especie de presente eterno, por eso utiliza imágenes a veces antiguas, de un novio que tuve entonces, de una amiga que no sé qué, pero él lo aplica a lo que te está pasando hoy. Por eso puedes ver sus estrategias cuando tú lo sabes leer. Muchas veces te da información que tú en la vida consciente no puedes tener, porque la conciencia, como es una isla en el océano, es una pequeñita ventana a toda esa información que él maneja. Es enorme. Entonces, no aplicaría que te dijera alguien, oye, Laureano, es que yo de chiquita soñaba mucho con tsunamis, por ejemplo, ¿no? Que a mí me pasaba mucho. Venía el agua y me llevaba todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora no aplica. Si ya hace tiempo que no sueño con eso, ni al caso. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Has tocado un tema que está muy de moda, es soñar con tsunamis. Mucha, Anda. mucha gente nos está enviando sueños sobre olas, grandes Olas de olas, mar, sí. tsunamis y De tal. hecho, yo te mandé Y, uno, ¿te acuerdas? Te sí, mandé sí, uno de sí, una sí. ola, sí es cierto. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que el inconsciente recoge los conceptos y no hacemos nada más que hablar de la segunda ola, de la tercera ola aquí en Europa del coronavirus, y al final, pues él lo pone en sueño porque lo está viviendo. Porque al final, ¿qué es una ola? Un fenómeno de la naturaleza que te sobrepasa, que es mucho más grande que lo que tú esperabas encontrar en una playa donde normalmente vas de vacaciones y de pronto te encuentras con la ola. Que nos está diciendo que yo esperaba estar tranquilo, por ejemplo, en mi trabajo, pero que la ola del coronavirus me ha hecho perderlo. O sea, es una pérdida de control. Eso, digamos, a nivel colectivo. Ahora, habría que ver lo que te digo, si a nivel personal es una persona que ha vivido en la playa o es, por ejemplo, un surfista para el que las olas pueden ser súper interesantes, o es un pescador que perdió un barco con una gran ola que se lo partió. O alguien que Entonces, tiene fobia al mar, por ejemplo, ¿no? Podría también ser. claro, o alguien que no sabe nadar. De esto voy a hablar yo en unos pocos días en mi Instagram, del símbolo del agua. Es un símbolo fascinante, a mí me encanta. Y a lo que voy es a que la energía depende mucho de la persona y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero no obstante, también hay una dimensión colectiva que nos sirve para indagar posibilidades. Porque si a mí me llega una persona y me dice, llevo teniendo un sueño toda la vida con olas, pero no consigo averiguar lo que es y lo sueño cada año, lo sueño varias veces. Pues entonces uno empieza a hablar de qué es una ola. Es una oscilación del mar que se produce por el aire, puede ser divertida para un surfista, lo que hablamos, puede ser peligrosa si es muy alta, algunas personas han muerto en oleaje fuerte, entonces tú empiezas como a darle posibilidades, a sacar una baraja, digamos, de Como el arquetipos tarot. a la persona, a eso voy, y entonces la persona elige la carta que le empieza a resonar. O tú cuando le das opciones ves que hay una donde la persona se queda, pues puede ser que cuando vi una película de pequeño que había una gran ola, pues me impactó mucho y entonces tú empiezas como a tirar del hilo. Es una especie de trabajo de Sherlock Holmes. Donde tienes Claro, que hacer detective, que es un poco como el tarot, entiendo yo, ¿no? totalmente. Es que, bueno, me fascina que encaja tanto porque efectivamente, o sea, digamos que en el tarot están los arcanos que representan a los arquetipos y cada carta tiene una infinidad de significados inagotables. Pero Claro. obviamente no, lo que le digo yo a todos mis consultantes es, cada carta tiene muchos significados y no todos van a ser para ti hoy. Yo te voy a ir diciendo los que intuyo que tienen que ver con tu historia, bueno, con tu pregunta para empezar. Y luego a mí me pueden surgir dudas porque, pues como un arcano, un arquetipo es tan amplio, pues puede estar hablando de 1000 cosas y entonces yo le voy a decir, ¿hay algo con el asunto del trabajo, de lo que te gusta ahora mismo, de tu pasión, no sé qué? ¿O es más algo como más de lo que, de tu tiempo libre? O sea, hay como muchas posibilidades y ya luego la persona me va diciendo, no, si es que tengo un asunto con el trabajo, o no, si es con mis papás que no sé qué. Y toda esa información está dentro de ese arcano
pero no toda aplica a todo el mundo en cada tirada, obviamente. Hay que ir como viendo de qué se trata y viendo cómo se combinan las cartas que salieron entre sí, porque ahí tienes que ver la combinación, que claro, en sueños aplica, por ejemplo, el que te compartí a ti, una ola gigante, también estaba mi familia, la familia representa algo más, estaba mi hermano representa algo más, yo me sentía bien, no estaba angustiada por mucho que había una ola. Entonces ahí están todos esos elementos que tienes que empezar a combinar. Que componer. Exacto. Entonces, claro, por lo que entiendo que me estás explicando es, el inconsciente colectivo trae una gran información sobre los símbolos y partimos de esa base, pero ahí hay que ir a lo personal, qué le significa a esa persona lo que está soñando. Claro, el arquetipo es colectivo y el símbolo es, digamos, la encarnación del arquetipo en tu vida. Por eso toma la forma. Si quieres que te den mi impresión del tarot desde lejos y desde un punto de vista junguiano y científico, porque yo soy ingeniero y además me doy cuenta que me sirve de mucho la estructuración ingenieril, porque los ingenieros estamos muy enfocados a que las cosas sean funcionales. Claro. Entonces, los arquetipos, que son inconscientes, son como núcleos energéticos, como pequeñas estrellitas ahí brillantes en el fondo del mar. Pero tú no las puedes ver porque son inconscientes. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan a tu inconsciente personal, a esa parte del mar que ya es visible, que ya es como una especie de, digamos, de playa donde puedes ver el fondo, y ahí toman la forma de un pez o de una persona, ¿no? Y eso es lo que, de mi punto de vista, hace el tarot. Ayuda a personas que tienen una intuición muy fuerte para sacar información del colectivo y ponerla a disposición de la persona consultante, le ayudan a sacar esa información y a que tome la forma a través del tarot, a través de los arquetipos del tarot. Entonces, el sueño es un poco como una especie de tarot en movimiento que tú tienes dentro por la noche, como esos típicos periódicos o cuadros de Hogwarts en Harry Potter que tienen personajes que se mueven, que tienen energía. Porque yo veo igual, yo veo las cartas del tarot y yo veo los cuadros de Harry Potter moviéndose, o los periódicos, es lo mismo, es energía en movimiento. Que lo que hace es como traer esa energía, como pescarla desde el fondo y colocarla en la vida de la persona en función de la combinación particular que haya de cartas y de la situación personal de esa persona, de sus inquietudes, de su pasado, en fin, de su trayectoria personal, tanto hacia atrás como hacia adelante, hacia el futuro. Y ahí se recoloca ya como cada persona especialista en tarot lo lea, que imagino que habrá muchas escuelas como en todas estas cosas simbólicas. Claro, de hecho, sí, claro, hay la línea de Jodorowsky, hay la línea de leer el futuro, que yo esa no me interesa tanto. De hecho, Jung se dedicó mucho tiempo al tarot. De hecho, hay una baraja de tarot de Jung. ¿Sabes algo de eso? Él, no sé mucho. Él sé que tuvo cierto interés en el tarot porque le interesaba mucho lo arquetípico. Él se interesó mucho, por ejemplo, por la alquimia. Le gustaba mucho todo lo que era un trabajo de lo que hoy llamaríamos coaching o desarrollo personal, pero aplicado de manera proyectada. Aquí explico esto. Él decía, por ejemplo, que los alquimistas, leyendo los libros de alquimia, se dio cuenta que ellos, conseguir la piedra filosofal no era realmente conseguir algo que convirtiera las cosas en un oro real, era ellos mismos hacer un trabajo para convertirse en oro, para convertirse en algo valioso. O sea, que se servían de la materia para hacer un trabajo de, lo que te digo, hoy sería desarrollo personal. Y eso es un poco como yo veo el tarot, y así lo veía él y lo mencionaba. Y él, sin lanzarse a hablar del futuro como tal, lo que sí decía era que el inconsciente ya tenía los gérmenes de las posibilidades del futuro y que los bebés no nacían con una tábula rasa en el cerebro, digamos con un disco duro vacío, sino que venían con toda esa gama de arquetipos infinitos que eran predisposiciones heredadas. O sea, no eran cosas heredadas, eran posibilidades heredadas para convertirse en todas esas cosas que ya habían vivido otros. O sea, que yo veo un paralelismo enorme entre los arquetipos del inconsciente colectivo y el tarot. Y sé que él lo trató, pero no he leído todavía esa parte de su obra, porque como dice, Jung no es fácil, y además tiene una obra extensísima. Yo no sé cómo pudo ser tan productivo esa persona, ¿no? Sí.
Sí, desde luego, porque no tendría WhatsApp y Instagram y cosas de esas. Es por lo que yo me negaba hasta hace poco a tener otra red social. Pero la gente me lo ha pedido mucho y como bien dice antes, yo estoy tratando de hacerlo accesible porque no es fácil poner a Jung en palabras y sin embargo es tan actual y tan aplicable su visión del mundo y tan bonita y esperanzadora que yo ya me he visto obligado a tener que hacerlo, ¿no? Porque es que digo, es que ya no puedo dejarlo más. Pobre Tengo que gente hacer que no algo con sabe esta eso. información, exacto, tengo que traérsela al mundo. No, de verdad que sí, porque no todos vamos a tener a lo mejor la paciencia de ponernos a leer los libros de Jung, porque sí está muy denso, pero qué bueno que tengamos la manera de escuchar cómo nos lo cuentas tú en redes o en tu podcast, y es muy sencillo entenderlo así, pero todavía a la gente le cuesta. En el tarot, por ejemplo, a mí me causa gracia que a mucha gente le da miedo y es como de... ¿Me vas a decir algo malo? Bueno, no te voy a decir algo malo, o sea, son posibilidades, son tendencias energéticas a que sucedan ciertas cosas. Si tú no quieres ir por ese camino, lo puedes reconducir e irte por otro, pero no puedes evitar irte hacia el sur si no sabes que te estás yendo hacia el sur. Si ya sabes que te estás yendo hacia el sur, ahora puedes dar la vuelta al volante e ir hacia el norte. Entonces, el tarot se trata de eso y creo que el lenguaje de los sueños también pues trae muchísima información súper valiosa, que por ahí también escuchaba que muchos desperdiciamos las noches porque ahí hay grandes kilos y kilos de información y no estamos haciendo nada con eso, ¿no? ¿Cuándo recomendarías tú trabajar con los sueños, Laureano? Bueno, yo siempre ¿Y recomiendo para trabajar con qué? sueños, ¿Cuándo y para qué? pero mira, digamos que hay dos tipos de sueños, por decir, por simplificar mucho. Los sueños que llaman algunas de las tribus indígenas pequeños y los sueños grandes. Los sueños pequeños son los que el cerebro tiene que compensar. Por ejemplo, si yo empiezo un trabajo hoy nuevo, a ser, imagínate, jardinero, es muy posible que esta noche sueñe que estoy ahí haciendo algo con las flores y con el jardín, cortando una rama, porque es como que estoy como procesando eso. Pero luego están los sueños grandes, que son sueños muy energéticos, donde aparecen estas figuras arquetípicas que mencionamos, con un carácter como sagrado, y cuando digo sagrado no digo solo positivo, digo también negativo. A veces aparecen, por ejemplo, leones albinos, ballenas iluminadas. Los animales surgen muchas así figuras míticas. Mucha gente, por ejemplo, sueña con Dumbledore de Harry Potter o con ¿Con algún algún villano o algún héroe? sí, con energía como que es mayor que la propia vida, ¿no? Entonces esos son sueños grandes que te dan estrategias para tu vida. Porque digamos como que el inconsciente en ese presente eterno, él ya sabe de dónde vienes y hacia dónde vas. Es una de las grandes diferencias de Freud con Jung. Jung decía que todo lo que nos había pasado venía o sea, nos había provocado lo que éramos hoy. Había una relación causa-efecto. Y Jung, sin embargo, era más cuántico. Él decía que no obstante, muchas de las cosas que nos han pasado es porque hay una especie de finalidad energética para nosotros, que no tiene necesariamente que ser un destino, pero sí que la energía está encarrilada hacia un sitio y que todo lo que te ha pasado ha ayudado a que todo se posicione así. Y como tú bien decías, si yo soy capaz de darme cuenta cómo está configurada esa energía que puede dar miedo de primera, pues yo puedo reorientarla o enfocarla de una manera más sana o menos desgastante, más encaminada a fluir hacia mi propia esencia, que es lo que llamó él el camino de individuación. Y eso tiene sus fases que se hacen normalmente en análisis junguiano o en terapia y que desde luego incluyen los sueños. Yo siempre que tengo a alguien en terapia, le digo desde el minuto uno que sueños recientes que haya tenido, sueños importantes, o todo lo que vaya soñando, me lo vaya diciendo, porque te dan una información que de otra manera no estaría en tu vida consciente. Entonces ayuda muchísimo, no sabes los saltos cualitativos que supone. Claro, pues, no, hombre, transformaciones de vidas. Eso te puedo decir yo, que desde que empecé con el trabajo de sueños hasta hoy, mi vida es otra completamente. De hecho, fíjate, el tarot se me presentó en sueños. La primera vez que yo tuve contacto con el tarot fue que lo soñé y yo ya estaba con este trabajo de sueños y fue,
ahí hay algo. Y empecé a investigar y de repente descubrí un mundo ahí fuera. Pero vamos a hacer algo, Laureano, para que la gente pueda entender un poquito más en qué consiste esta forma de entender los sueños. Cosas típicas que la gente también me preguntó por redes, con las que sueña y que nos trae nos agobia mucho. Por ejemplo, cuando soñamos con la muerte. A ver, vamos a ver. En el inconsciente, como te digo, hay un tiempo indeterminado. Digamos que se desdibujan las fronteras del espacio y del tiempo. Por eso tú puedes soñar que estás en Japón en el siglo XV, porque pasa. De hecho, en el sueño normalmente no le preocupan mucho las cosas, digamos, intelectuales. Leer, la hora suele ser rara, así que aparece, en fin. Entonces, a lo que voy es a que él se mueve por patrones. Y como está en ese presente eterno, para él la muerte no es más que un fin de ciclo. Por tanto, Exacto. si yo sueño que se muere mi amiga, la que por ejemplo es, pues imagínate, súper ordenada, pues entonces esto qué significa que ese patrón de orden ahora mismo no me es necesario en mi vida. Y a lo mejor yo estoy tratando de resolver un problema de mi vida, imagínate, mi relación amorosa o mi trabajo, aplicando mucho orden y lo que me dice el inconsciente, matando a mi amiga en sueños, no, es, oye, olvida el orden que no lo vas a resolver así. Claro. Pero claro, esto depende, de nuevo, una vez más, de lo que le está pasando a cada uno, de su propio símbolo, de qué significa la persona o la cosa que muere, y a veces muere el propio ego, porque el ego es un personaje más de Sandralandia. Entonces, ese ego que tú crees que tú eres ahora mismo, o que yo creo que yo soy, Laureano, con esta trayectoria personal y esta especie de continuidad de recuerdos, pues es un personaje más de mi alma. Y entonces por eso el sueño es completamente vapuleado, el ego, perdón, es completamente vapuleado en sueños por el resto de bullies, como digo yo, que son los otros personajes. Por eso en sueños te torea todo el mundo y hacen lo que quieren contigo, vamos, a veces te tiran por un precipicio, te suspenden, cosas negativas o te ensalzan muchísimo, porque es solo un personaje más con el que juega el resto de energía de multiplicidad de personajes que viven en tu inconsciente. Que luego también, por ejemplo, si se te muere un familiar, que también pasa mucho, podríamos estar hablando de que, yo qué sé, se muere tu hermano, se muere tu padre, tu madre. Ahí sería que a lo mejor muere algo que tenga que ver con el símbolo del padre o el símbolo de la madre, o ¿qué tendríamos que preguntarnos ahí? Claro, ahí tendríamos que preguntarnos, bueno, lo primero si no hay una enfermedad o una persona que esté terminal o algo así, porque eso puede influir, ¿no? Pero vamos a suponer que Si sea no un les caso pasa normal, nada, digamos, no ¿no? le pasa nada. Pues lo que hay que ver es qué significa mi madre para mí, si es la que se muere en el sueño. Si mi madre para mí lo es todo, la persona que yo más quiero, pues hay algo muy importante que se está alejando de mí o que ahora mismo no necesito tener al lado para otra cosa que tengo que hacer. Si, por ejemplo, es una persona con la que yo tengo dificultades, porque a veces esto es muy típico, ¿no? Que las personas más cercanas generan muchas dificultades, ¿no? Porque me llevo fatal, porque pienso otra cosa totalmente, pues lo que me está diciendo es que ese patrón en el que yo estoy discutiendo, ese patrón de pelea, lo tengo que dejar, que no me está siendo útil. O sea, el inconsciente es muy funcional. Él no se anda con rollos, además es directo. Si lo sabes leer, no te engaña, es minimalista. ¿Sabes? Es como la historia, los cuentos de hadas y las leyendas que hace poco hablábamos en el podcast, ¿no? Sí. De hecho, la segunda parte la tenemos el jueves, sale la segunda parte, y nosotros, el inconsciente colectivo se expresa mucho en esos patrones minimalistas de los cuentos de hadas. Entonces, entendiendo lo que ocurre en los cuentos de hadas, uno puede saber mucho de sí mismo. Por ejemplo, si a mí me encanta la Cenicienta, pues ya me está diciendo que tiene algo que ver conmigo y que o yo o alguien que tengo cerca va a ser la Cenicienta. Ah, o sea, ahora tenemos que analizar qué cuentos nos gustan más para ver dónde nos identificamos por ahí. Es un poco también como la mitología, ¿no? También tomé un curso hace un tiempo también sobre tarot mitológico y viene un poco por ahí, o sea, las historias que vienen en la mitología, pues siguen siendo arquetipos que se pueden reflejar también en las cartas y que son las historias, pues de nuevo, de la humanidad, ¿no? O sea, con lo bonito, con lo sombrío, con lo que nos gusta y con lo que no, pero ahí está todo, ¿no? O sea, todas las posibilidades del ser humano reflejadas en las historias de la mitología. Sería un poco eso, como los cuentos que dices, ¿no?
Sí, Marie-Louise Bonfrance, una de las discípulas más conocidas de Freud, y era experta en alquimia y en cuentos de hadas y tal, ella decía que la expresión más pura de lo inconsciente colectivo eran las leyendas y los cuentos de hadas, porque eran los patrones al desnudo. Claro. Y además con esa energía mágica, que no es más que energía pura de mucha fuerza, porque nosotros la magia la vemos como algo irreal, pero la magia no es más que depositar energía en algo. Por ejemplo, yo te digo a ti, ¿tú quieres a tu pareja? Y tú me dices, sí, te digo, demuéstramelo. Como estamos en este mundo, en este paradigma donde parece que todo tiene que ser concreto, ¿qué haces? ¿Le das un beso enorme o un abrazo enorme para demostrarme que lo quieres? No, es invisible. Entonces, eso es la magia. Lo que te une a alguien cuando te enamoras es la magia. Y de hecho está fuera de tu control. Si no, nos enamoraríamos de personas que no nos dieran ningún problema, ¿no? Y eso no suele pasar. Eso no. No. Oye, hablando de desnudos que decías hace un momento, tipiquísimo. Sueño que estoy desnuda, ¿no? Eso lo sueña mucha gente también. O no tengo zapatos, o me quedé sin ropa y estoy rodeada de gente. Eso es súper típico. ¿Qué nos preguntamos ahí? Pues mira, vamos a ver, ¿qué es la ropa funcionalmente? Algo con lo que yo me cubro por una ética y me presento en sociedad. Entonces, es la manera en la que yo me estoy presentando en el mundo. Entonces, va a depender mucho de cómo yo sea. Si, por ejemplo, yo soy súper clásico vistiendo, imagínate un hombre que va siempre con camisa y con chinos y de pronto sale en playera, o sea, en bañador y con una camiseta de tirantes como rollo playa, pues claro, ya le está diciendo que se está presentando como en modo vacaciones, ¿no? O, por ejemplo, si a una señora que vista con ropa muy ancha y de pronto va con un vestido muy ceñido, pues ya le está diciendo algo, ¿no? Sobre que seguramente le dé vergüenza, pues a lo mejor está diciendo que le está dando vergüenza en sociedad hacer algo o tomar una decisión, algo que le esté pasando en su vida. O sea, no, la ropa típicamente es cómo nos mostramos en sociedad. Entonces, de eso, si estoy desnudo, es que me siento inseguro en sociedad, porque seguramente cuando estoy desnudo me da vergüenza o siento como que no tendría que estar ahí, ¿no? Es típico como Ok. también cuando se caen los dientes. Que Cuando, a veces es eso, porque para mucha gente los dientes es la sonrisa, cómo presentarse en sociedad de manera amable. Entonces, si se me caen los dientes, a veces significa eso, ¿no? Como que no me puedo presentar, no me pueden ver. ay, ahora que dices eso, me Y acuerdo no de hace siempre es muchísimos eso. años, me decían, es que si sueñas que se te cae una muela es que te vas a morir. Y yo así bien asustada de pequeña, así de no quiero soñar eso, porque nos vamos a morir todos. No, qué horror. O sea, ahora me has Por hecho eso los recordar. diccionarios de símbolos son tan terroríficos, porque le Claro, crean a la gente unos miedos y unas cosas de, has soñado con gatos, significa que no sé qué. Bueno, pues es que a lo mejor a mí me encantan los gatos. ¿Sabes? claro. Entonces, es que no tiene nada que ver. Por eso, de verdad, si tengo que dar un consejo, es huir de esos diccionarios donde todo tiene un significado tan unívoco y tan determinado. Otra cosa son los diccionarios simbólicos, que los hay, y de mucha calidad, donde se habla de qué ha sido históricamente el símbolo del oro, del cristal, del propio gato, y ahí empiezan a investigar la funcionalidad. ¿Qué es un gato? Pues es un felino, un depredador que no sé qué, y entonces tú entiendes cuál es la dinámica de ese animal y te da posibilidades que luego tienes que aterrizar en tu vida. O sea, nos serviría, por ejemplo, tener un diccionario de símbolos, adentrarnos en esa información del inconsciente colectivo y luego preguntarnos qué significa para nosotros, como por ejemplo los animales, que también es muy típico soñar con diferentes animales. Ahí aplicaría. Sí, hay un libro que editan los jungianos, los jungianos modernos, digamos los herederos de Jung, que se llama el libro de los símbolos, existen muchos idiomas, es de la editorial Sí, sí. Tasken, ¿no? Y bueno, pues es un libro muy bonito donde vienen ordenados por temas e incluso por tecnología, tal, una cosa súper interesante, es muy bueno. Y yo he visto algunos muy buenos también en inglés. Luego hay uno famoso en español, que es no me acuerdo cómo se llama, pero sé que el autor es Juan Eduardo Cirlot. Y creo que se llama El Diccionario de Cirlot o algo así. Súper chulo también y Vamos a buscarlo. interesante. Muy bien. Entonces sirve para orientar. Ok. Y si no, pues nos tenemos que ir con un experto como tú para que nos ayudes a entender qué mensaje nos está lanzando el alma en nuestros sueños.
Claro, la idea, mira, bueno, siempre podéis leer libros, yo he leído muchísimos libros, pero desde luego, si yo hubiera encontrado a alguien como yo, si hubiera encontrado a alguien como yo antes, me habría ahorrado muchos pasos, porque, porque he leído ya mucho sobre este tema y además lo he vivido, lo he buscado comprenderlo y he hecho este camino, ¿no? Estudiando en Zúrich, allí en la escuela de Jung, haciendo otros cursos en Sudáfrica, en Estados Unidos, también con los editores de la obra de Jung en español, que algunos saben muchísimo, y luego, pues, todo lo que he aprendido con Jodorowsky también, y aparte, pues, mi funcionalidad de ingeniero y también de entrenador. A mí me gustan las cosas directas y aplicadas, no me gusta estar infinitamente dándole vueltas a las cosas. Entonces, pues, ¿qué puedo yo decir, no? Pues yo intento hacerlo lo mejor posible porque ya te digo, he encontrado como que la gente está pidiéndome mucho que haga esto, porque yo antes lo hacía entre amigos, con mi familia, no sé qué, pero es como que la gente me dice, Laure, oye, hazlo, porque es que sirve de mucho, por favor, ponlo al servicio de los demás. Y ya al final he dicho, bueno, venga, pues vamos a hacer un Instagram y hacer terapia y todo esto. Y la verdad, pues yo creo. Pero Y bueno, y en esas estamos. No, hombre, pero aprendiendo un montón contigo también. Bueno, pues antes de irnos, yo sé que tienes un regalito para los o las alquimistas más rápidos o rápidas. ¿Qué será? Cuéntanos. pues será la interpretación de un sueño importante para esa persona que llegue. Ya sea un sueño de ahora o un sueño de estos que los recuerdas toda la vida. Porque uno de los que les recuerdas toda la vida son sueños grandes y van a tener un impacto en tu vida si lo sabes leer. Entonces, yo me comprometo con esa persona a hablar, preguntarle bien, porque tengo que entender un poco su historia personal y encontrar un significado que le resuene, que es a lo que venimos aquí, a que te resuene y te sirva. Perfecto, Laureano. Pues alquimistas ya saben, tienen que suscribirse a losalquimistaspodcast.com. Ahí cuando se suscriban, me mandan un mail rápidamente en cuanto escuchen esto y con una captura de pantalla del Instagram de Laureano, que por aquí lo tenemos, laureanoperez.jung, para saber que lo están siguiendo y el primer mail que llegue, pues yo se lo hago llegar a Laureano para que le lean bueno, para que les ayuden a entender ese sueño. Pues Sí. algo más que nos tengamos que anotar antes de irnos, Laureano, sobre todo este tema. Pues mira, una cosa importantísima y es que el inconsciente es tu amigo y es como un gran animal que ha vivido toda la vida y que lo tienes ahí disponible para ti como si fuera un animal que tienes en casa. Lo que pasa es que no sabemos su lenguaje y le cerramos la puerta y por eso ni recordamos los sueños ni nada. Entonces, ábresela y supera, digamos, la limitación esta freudiana de que es una cosa mala. Es bueno el inconsciente. Ábrele la puerta y te ayudará muchísimo, que cuando lo pones en tu vida, o cuando te pones tú en la suya, porque es mucho más grande que tú, tu vida cambia, se vuelve otra. O sea que yo os doy ese consejo, me parece que a mí me la ha cambiado, entonces espero que a vosotros también. ¿Podríamos decir que la intuición viene de ahí, del inconsciente? Bueno, la intuición en el concepto de Jung es como los sentidos captan las cosas desde fuera y te hacen procesar una información que llega a tu conciencia, pues la intuición hace lo mismo, pero desde el inconsciente. Coge información desde dentro y te la trae para que la tengas. Entonces, por eso es información que no puedes decir que es real, porque no puedes demostrarlo desde nuestro mundo concreto de la conciencia, empírico, pero te llega a ti y muchas veces lo sabes. Y que es que como sea una intuición verdadera, no te equivocas. Entonces es como el sexto sentido, por decirlo así. Exacto, wow. Pues muchísimas gracias, Laureano, por todo lo que nos has contado sobre el mundo de los sueños. Ahora creo que ya nos quedó mucho más claro. No vamos a hacerle caso a esas guías de soñaste esto significa, sino más bien adentrarnos en el mundo de los símbolos y a atrevernos a meternos en el inconsciente, donde hay tanta información valiosísima para nuestro propio crecimiento, autoconocimiento, evolución y bienestar 360, ¿no? Lo que decías al principio, cuerpo, mente y alma, que a eso vamos todos, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias, yo. Un honor para mí total estar aquí contigo y con tus oyentes y te agradezco muchísimo y seguiremos en contacto. Gracias a ti. Y vayan a escuchar el podcast de Laureano también. Recuérdanos el nombre. Ante el inconsciente, desde Marley Quenners y yo que soy Laureano Pérez. Buenísimo. Pues muchas gracias, Laureano, y muchos besos para todos los alquimistas.
Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Besos, un abrazo, adiós. Síguenos en redes sociales, @losalquimistaspodcast. Los Alquimistas Podcast. Si quieres contenido exclusivo y ser parte de la comunidad, entra en losalquimistaspodcast.com. Hasta el próximo episodio de Los Alquimistas.